Yo era un estudiante de medicina en Guadalajara. No era el mejor ni el más brillante, pero era diligente. Hacía todas las cosas como si solo tuviera una oportunidad para ello, y no daba nada por sentado. Logré impresionar bastante a uno de mis profesores con mi ética al trabajar, tanto que me recomendó para trabajar como asistente de la doctora Soto. Esto fue hace años. Es un poco extraño recordarlo de esa forma. Solo tenía poco más de 50 años cuando empezamos a trabajar juntos. Era una mujer grande con una actitud inflexible. Jamás la oí inventar excusas ni huir de algún reto. O bien enfrentaba el problema hasta que no quedara otra opción que rendirse, o bien se echaba atrás y se daba cuenta de que alguien más tenía más posibilidades para resolverlo. Nunca temía dejar de lado el orgullo a la hora de encontrar una solución. Si alguien sabía más que ella, lo reconocía y se hacía a un lado. Así que, aunque la doctora Soto siguiera a cargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Seguí a la doctora Soto fuera de la universidad y entré al mundo laboral. Cuando el INDRE, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, la contrató, me llevó con ella. Necesitaba a alguien que pudiera igualar su diligencia, y habíamos trabajado juntos lo suficiente como para entendernos a nivel personal. Durante las primeras etapas de la pandemia, trabajamos con técnicas de prevención. También fue consultora en un panel sobre la reducción de la propagación en relación a su incubación. Desde entonces, hubo una gran demanda de personas en nuestro sector. Si bien no soy epidemiólogo, he estado trabajando con muchos, siendo la doctora Soto la más reconocida en ese rubro. Y como en todas partes, la experiencia siempre pesa más que lo académico, incluso en un campo como este. Aunque nunca reemplazaré a un especialista, sigo teniendo cierto reconocimiento. Así que, cuando llamaron a la doctora Soto con poca antelación, me llevó con ella. Era septiembre, no fue hace mucho. Recibí un mensaje por parte de ella justo después de medianoche, animándome a prepararme para salir a primera hora en la mañana. Sin lugar a dudas, era una emergencia, posiblemente una situación de vida o muerte. Soto me escribió diciendo que la habían detenido de la nada. Están deteniendo a todos, me escribió. Está pasando a nivel nacional. Una camioneta se detuvo fuera de mi casa a las 3 de la mañana. 2 hombres armados llamaron a mi puerta. Me pidieron mi identificación y me escoltaron afuera. Me tranquilicé un poco cuando se disculparon por haber sido indiscretos. Sin embargo, no pude evitar sentirme un poco nervioso. Me llevaron a un aeropuerto. Pasé directamente por el control de seguridad y me escoltaron a un avión. Antes de entrar, me quitaron mi celular y la laptop. Había unas 2 docenas de personas más, algunas que reconocí de conferencias y charlas anteriores. Eran expertos y profesionales, muy por encima de mi nivel. El vuelo a Durango salió a las 5 de la mañana. Al aterrizar, nos subieron a un autobús sin armar tanto alboroto. No hubo respuesta a mis preguntas, ni a las de nadie más. Simplemente nos dijeron que era una emergencia a nivel médico y que debíamos ir. Pero hablando entre nosotros, nos respondimos un par de cosas. Llamaron a personas de todas partes. Estábamos la doctora Soto y yo del INDRE, pero también había personas de la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Algunos habían sido convocados para ayudar a coordinar a los grupos, mientras que otros estaban ahí como expertos en su campo o como consultores. Lo que todos teníamos en común era nuestra experiencia en procedimientos de contención y cuarentena a gran escala. Fuimos a Los Azules, una pequeña comunidad en la región oriental de Durango. Era una comunidad rural que no solía tener más de 200 o 300 habitantes. La mayoría de los lugareños alternaban entre trabajos temporales en el campo y trabajos más regulares en las grandes ciudades, lo que significaba que cambiaban de residencia aproximadamente cada 6 meses.
Las lluvias de septiembre solían marcar el inicio de la temporada baja, y por lo que pude ver, esto significaba que habría, como máximo, unas 100 personas ahí. Los Azules se encuentran en un entorno algo árido. No es completamente desértico, pero tiene pocas lluvias. Un espacio llano y abierto con poca o ninguna conexión a la red eléctrica moderna. Considerando su acercamiento a la zona del silencio, la conexión a internet era inestable, lo que obligaba a la gente a depender de líneas telefónicas fijas antiguas. Cuando llegamos a Los Azules, había cientos de personas presentes. Retenes militares, pancartas con médicos, tiendas logísticas. Un campo cercano se había convertido en un estacionamiento. Esto estaba en medio de la nada, por lo que resaltaba bastante del entorno. Nuestro asentamiento temporal alrededor del pueblo era casi tan grande como el pueblo mismo. Pasamos los retenes. Guardias armados vigilaban el perímetro, reportándose cada 2 minutos aproximadamente. Nadie entraba ni salía, pero tampoco nadie se acercaba al pueblo. Al bajar del autobús, la doctora Soto me llevó aparte con rapidez. Podía notar que estaba estresada. Su cabello canoso estaba hecho un desastre y ya se había quitado sus anillos, aretes y collares. Eso significaba que estaba lista para ensuciarse las manos. Le lancé una lluvia de preguntas, pero apenas podía oírme por encima del parloteo del resto de los académicos. Todos estaban alterados, pero era difícil saber por qué. Escuché un par de comentarios sueltos mientras caminábamos por el campamento improvisado con el resto, terminando fuera de una pancarta amarilla de cuarentena. Solo me dio un golpecito en el pecho, señalando el equipo de trabajo. Cámbiate, dijo. Nos pondremos a trabajar ahora mismo. Revisión de equipo, guía de procedimientos, descontaminación, esclusa de aire. Recorrimos todo ese pasillo de preparación a toda prisa. Luego hubo un momento de silencio. Un poco de paz mientras atravesábamos la carpa amarilla nosotros solos. Tenemos a 63 personas, dijo Soto. Todas inconscientes. ¿Inconscientes? Pregunté. ¿Sabemos el tiempo transcurrido de esto? Las lámparas antibacterianas giraban con un zumbido agudo. Me costaba adaptarme al traje. Era un poco grande. Unas 36 horas, respondió. Pero no hay indicios de toxinas en el aire. Estamos haciendo pruebas para detectar una infección bacteriana, posiblemente un virus. ¿Algún síntoma? Se encogió de hombros, negando con la cabeza. Quizás sea meramente paranoia. Seguimos un camino de tierra hacia unos edificios, cerca de 2 docenas en total. Pude ver a otras personas con trajes de protección caminando con kits de prueba. Uno de ellos empuñaba una motosierra y oía a alguien usar una más adentro. Algunas casas están atrincheradas, explicó Soto. Siguen intentando entrar. ¿Cuántas personas no están afectadas? ¿Tenemos testigos? Ningún testigo, continuó. Al parecer, todos fueron afectados. ¿Todos? Un par de personas estaban siendo sacadas en camillas. No había ninguna bolsa para cadáveres, así que al menos no había víctimas en deceso. Fuera lo que fuese, tenía una tasa de infección del 100%. Se había propagado por toda la comunidad y todos habían caído inconscientes. Cuando empezamos las pruebas, Soto se tomó un momento para ponerme al día. Todo empezó con la llamada de una persona preocupada. La policía del lugar había iniciado un control de bienestar y se había percatado de las numerosas casas tapiadas. Al llamar a una ambulancia, se decidió dar más importancia al asunto. Una vez que se reveló que no se trataba de un incidente aislado, se consideró necesario declarar a toda la población en cuarentena. Se formó un equipo de respuesta con miembros de diversas agencias gubernamentales, coordinado por un solo director y un panel de expertos, entre los cuales se encontraba la doctora Soto. En ese momento no se podía descartar nada. La causa podría haber sido cualquier cosa. Los médicos recorrían las casas, rompiendo puertas y ventanas con palancas y motosierras. Un equipo de control animal metió a los perros que presuntamente eran mascotas, aterrorizados, en jaulas.
también se les harían pruebas. Una a una, las personas fueron sacadas de sus casas y llevadas a las tiendas amarillas de cuarentena. Soto y yo trasladamos a uno nosotros mismos. Un joven de unos 17 años. Estaba sentado en su sofá completamente inconsciente, con una pelota antiestrés en la mano. Las carpas se estaban llenando. El director había ordenado un chequeo completo en búsqueda de virus o bacterias. Si podíamos descartar la posibilidad de una causa transmitida por el aire, podríamos relajar nuestros protocolos de seguridad. Soto y yo le hicimos pruebas al joven. No había signos de bacterias o virus inusuales. Sí notamos un nivel elevado de cetonas y hormonas del estrés, principalmente epinefrina y cortisol, pero eso no nos decía mucho. Soto y yo aprovechamos un poco el tiempo que teníamos sin pensar en un descanso, ya que debíamos presentar nuestros hallazgos al director esa misma noche. Después de horas de pruebas y topando una pared tras otra, Soto y yo nos quedamos con la mirada perdida ante una pizarra casi vacía, con tan solo un par de palabras garabateadas apresuradamente en una esquina: cortisol, cetonas, epinefrina. No es un coma, dijo, y tampoco está durmiendo. Dormir no te estresa de esta manera. Asentí. Pero los niveles de cetonas son similares a los de un paciente en coma. A simple vista quizás, pero no en contexto. Suspiró. Algo nos estamos perdiendo. Nos dieron una laptop de gobierno. Se organizó una reunión online con el panel de expertos y el director. Todos debían compartir sus teorías. Originalmente, no estaba previsto que estuviera en la junta, pero la doctora Soto necesitaba que me mantuviera informado, así que me permitió quedarme justo fuera de cámara. Fue una larga discusión. Principalmente, se hablaba sobre lo que podíamos y lo que no podíamos descartar. No encontramos evidencia de una infección viral o bacteriana. Un equipo había buscado hongos. Uno por uno, todos decían lo mismo. Estas personas no respondían y no había una indicación clara de por qué. Les estaban administrando soluciones salinas y los estaban tratando como pacientes en coma por el momento. Pero la causa aún no estaba clara. Un experto sugirió que se trataba de un coma inducido por toxinas. Encontraron restos de un veneno cianobacteriano en el agua subterránea, lo que indicaba que podría haber habido una floración de algas mayor de lo habitual en la zona. La doctora Soto lo refutó, afirmando que los niveles eran demasiado bajos como para provocar un coma. El director argumentó que lo que estábamos midiendo podrían ser las secuelas, es decir, que estábamos viendo los restos en lugar del inicio de todo esto. Esta era la teoría oficial que buscábamos, pero me di cuenta de que no era la correcta. La doctora Soto no se daba por vencida. Tenía que haber algo más. Si bien nuestro objetivo principal era orientarnos en el tratamiento antibacteriano, la doctora Soto no estaba convencida. Decidimos analizar más a fondo los factores ambientales en el hogar del paciente de 17 años. Mientras la doctora Soto estaba bajo estrecha vigilancia y registraban su actividad cada 2 horas, yo no tenía esa restricción. Podía entrar y salir del espacio sin que nadie me prestara mucha atención. Llevé un cuaderno y regresé al pueblo. Todas las ventanas y puertas estaban bloqueadas desde dentro. Tuvieron que cortar la puerta con una motosierra. Había mucha comida en el refrigerador y poca basura, lo que demostraba que el paciente no había estado encerrado mucho tiempo antes de perder el conocimiento. Quizá un día como máximo. Había muchas cosas en la comunidad que no tenían mucho sentido. Algunas personas habían sido encontradas sosteniendo crucifijos. Otras tenían fotos de su familia o de antiguos parientes. Les habían dado comida y agua a sus mascotas. Compraron comida en abundancia y se refugiaron. Uno de los otros equipos encontró un cuaderno con un montón de garabatos, pero se lo llevaron antes de que pudiera echarle un vistazo. La mayoría de las personas estaban en sus camas. Otras se habían escondido en armarios o sótanos. En una de las casas, alguien había pintado con aerosol la palabra abandonar en la pared del cuarto. Todo el mundo parecía haber caído en lo ritualístico, como si se hubieran preparado para este momento. Apreciaban lo que les era querido, alimentaban a sus mascotas y hacían las paces con su Dios. ¿Qué
cosa podría llevar a alguien a comportarse así? Al anochecer del primer día, la gente estaba agotada. El equipo médico trabajaba sin descanso, mientras que el personal de seguridad rotaba sus turnos. Mientras esperaba los resultados de unas pruebas, vi a la doctora Soto cabeceando mientras estudiaba a nuestro paciente. Lucía tan tranquilo, como si nada de todo esto importara. Cuando Soto se dio cuenta de que la miraba, trató de agarrar energías y fingió que no pasaba nada. Líquido cefalorraquídeo, murmuró. ¿Le hiciste el...? Su voz se iba apagando y negó con la cabeza. Puse los ojos en blanco. No, pero tú sí lo hiciste. Respondí. Duerme un poco. No puedo, admitió. Se siente mal. Tienes que dar lo mejor de ti. Descansa. Insistí. Se lo merecen todos. No. Digo que realmente se siente mal. Explicó. Míralo. ¿Se habrá imaginado que acabaría en nuestra mesa cuando fue a dormirse? Eso es lo que intentamos averiguar, ¿no? Negó con la cabeza y caminó hacia el fondo de la tienda. Y todavía con su equipo de protección puesto, colocó 2 sillas armando una cama improvisada. 1 hora. Suspiró. Solo 1 hora. Al principio no noté nada. Estaba concentrado en mantenerme despierto y revisar los resultados de las pruebas. Era cierto lo que había dicho el director. Había trazas de veneno cianobacteriano en el torrente sanguíneo del paciente, pero era casi nada. No podía explicar lo que estaba sucediendo. No había fiebre ni ninguna reacción. Era como un interruptor que había apagado las luces. Entonces oí algo. La doctora Soto se movía mientras dormía. No mucho, pero lo suficiente como para que me diera cuenta. Tenía pequeños tics y hacía ruidos. Solo llevaba dormida un par de minutos, pero ya sentía que algo estaba pasando. Por otro lado, dormía en 2 sillas. ¿Qué tan cómodo podría ser eso? Pasaron un par de minutos más y, de repente, volvió a contraerse. Esta vez con tanta fuerza que se cayó de las sillas. Corrí hacia ella, solo para ver que estaba sufriendo una especie de convulsión leve. Corrí hasta uno de nuestros botones rojos de llamada de emergencia. Lo pulsé y volví a toda prisa. La acosté de lado, asegurándome de que tuviera las vías respiratorias despejadas. Era difícil ver con el traje puesto, pero podía oír su respiración. Pero después de un par de segundos, se le pasó. Para cuando llegó la ayuda estaba despierta y completamente consciente. Lo justificó con la falta de sueño, el estrés y la mala alimentación. Nadie se atrevió a cuestionarla, pero debía ir con una enfermera por la mañana. Soto estuvo de acuerdo. Al quedarnos solos con nuestro paciente, se giró hacia mí con los ojos enrojecidos y temblando. Me puso la mano en el hombro. Ambos sabemos que no se trata de un virus que se transmita por el aire, dijo. Así que necesito que me hagas una prueba. No seas irresponsable, le dije. No podemos romper el protocolo. Nunca he tenido una convulsión en mi vida, me dijo. Nunca. Y lo que sentí, no lo sé, había algo ahí, como oír una respiración en medio de la oscuridad. Quizás solo te faltó dormir más. Insistí. Has estado despierta por demasiado tiempo. He trabajado más horas bajo presión, gruñó. Sé de lo que hablo. Se quitó el traje de protección y estiró el brazo. La miré atónito. Le limpié el brazo y le extraje sangre para analizarla mientras ella murmuraba sobre las hormonas del estrés. El tratamiento antibacteriano que nos habían obligado a administrarle al paciente no estaba funcionando. Y Soto no iba a rendirse sin una respuesta. Lo podía oler. Tenía que haber otra solución. Y como siempre, estaba dispuesta a llegar hasta el final para encontrarla, arrastrándome con ella, aunque yo pataleara y gritara. Si encuentras algo extraño, lo que sea, me dices de inmediato, dijo, volviéndose a poner el traje. La más mínima cosa, ¿entendido? Ok.
Me sonrió compasivamente, como si intentara disculparse con la mirada. Sabía que solo estaba preocupado, pero se negó a que esto fuera un impedimento para hacerse pruebas. Fui a ver algunos de los otros equipos para ver qué habían encontrado, pero no había muchas actualizaciones. El último descubrimiento fue una temperatura corporal ligeramente baja. Había tardado un tiempo en notarse, ya que la mayoría de los pacientes se mantenían bajo sábanas o envueltos en mantas como si se acostaran a dormir. Sin embargo, tenían una temperatura corporal ligeramente inferior a la media. Un asistente mencionó haber encontrado un teléfono. Al parecer, habían logrado tener acceso a él, y había un par de videos de una de las residentes. No nos permitían verlo, pero ella había oído hablar de ello de alguien más. Hablaban de alucinaciones, Dijo. Les preocupaba que algo viniera de la zona del silencio. Campos magnéticos, algo anormal. Zona del silencio. La zona del silencio es famosa por sus numerosos sucesos extraños. Señales de celulares interrumpidas y distorsionadas. GPS, conexiones satelitales. Se decía que a menudo los aparatos electrónicos corrían peligro en esa zona. Aunque Los Azules estaba en las afueras de la zona, aún se consideraba ser parte del área general. No habíamos notado mucho de ello, pero la situación actual solo se sumaría a los abundantes rumores anormales. Probablemente esa fue la razón por la que intentaron realizar toda esta operación sin llamar demasiado la atención. No querían convertir este peligro para la salud pública en un espectáculo mediático. Me pareció lógico, pero seguía pensando lo mismo que la doctora Soto, que no se trataba de un coma inducido por toxinas. Habría habido más indicios. Pero claro, también entendía que no había mucho más en qué basarse. Así que, tras mucho debate interno y tras comprobar que nuestro paciente estaba estable, decidí descontaminarme y dormir un poco. Había una tienda de campaña justo fuera del área de cuarentena donde se permitía descansar al personal no perteneciente a la seguridad. Me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada, pero dormir apenas me traía descanso. Experimenté algo. No fue realmente una pesadilla, sino más bien un recuerdo. Tuve la sensación de mirar al cielo solo para verlo devolverme la mirada. Me buscó y cuando me encontró sentí un llamado. ¿A qué cosa? No sabría decirlo, pero algo dentro de mí lo escuchó y ese algo estaba esperándolo para obedecer. Podía sentir movimiento allá afuera, en mi cuerpo, arrastrando pies pesados por la arena. Algo afilado surgía de la noche, cortando pétalos secos de extraños girasoles azules que crecían entre la maleza. Había una imagen de un ojo en el cielo. No miraba mi cuerpo, no escuchaba mis palabras. Oía algo más profundo. A mi ser, lo que pensaba, lo que soñaba, y este sueño en sí mismo era un mensaje. Algo que debía oír, y se escuchaba con malas intenciones. Me desperté en el baño bajo la ducha, jadeando. Uno de los otros asistentes me había arrastrado hasta ahí y me había empapado con agua fría. Había tenido una convulsión y no había otra persona que pudiera ayudarme. Las últimas horas habían sido un caos. Un par de soldados habían entrado en coma, al igual que los residentes. Estas personas nunca se acercaban a la cuarentena, patrullaban afuera. Se había establecido un nivel de cuarentena secundario afuera, ampliando aún más el perímetro. Todo un grupo de personal fue declarado insalubre y tuvo que quedarse en sus casas de campaña hasta nuevo aviso. Yo estaba entre ellos. Fue una pesadilla, me dijo el asistente. Algunos gritaban en sueños. Uno casi le dispara al líder de su escuadrón. Tuvieron que sujetar a 3 personas. Creo que uno de ellos sigue encerrado en el baño. Aún no pueden sacarlo. Regresé con Soto. Le hice pruebas, pero solo encontré rastros de lo que habíamos visto en el paciente.
Un poco de aumento en los niveles de las hormonas del estrés, pero nada grave. Aún así, eso demostraba que estaba infectada. Quizás yo también. Quizás todos lo estábamos. Pero la doctora Soto se centró en algo completamente diferente. ¿Por qué se encerraría en el baño?, murmuró. Eso no tiene sentido. Quizás intentó esconderse Dije. de algo. ¿Es eso lo que estarán haciendo? Preguntó. ¿Se estará escondiendo este joven? Esperando a que termine el invierno. Murmuré. Acurrucados esperando a que llegue el sol. La doctora Soto me miró con curiosidad y luego se acercó a su pizarra. Tuvo una idea. Anotó todos los síntomas: aumento de cetonas, disminución de electrolitos, disminución de la temperatura corporal, y luego anotó un par de cosas nuevas. ¿Hemos analizado los niveles de leptina?, preguntó. Sí, Dije, rebuscando entre unos papeles. dice ligeramente elevado, pero podría ser un problema de alimentación. Necesitamos hacer una electroforesis de proteínas. Dijo. No una prueba de proteínas completa, sino de solo una cosa. Escribió HIT en la pizarra y se volvió hacia mí. Me encogí de hombros, pues eso no significaba nada para mí. Desencadenante de inducción de hibernación, explicó. Comprueba eso. Solo eso. ¿Hibernación? Pregunté. La gente no tiene ese tipo de cosas. Entonces llama a un veterinario, pero haz la prueba. Ahí está la respuesta. Estaba a punto de salir de la puerta para preguntar cuando se volvió hacia mí por última vez. Están esperando a que termine el invierno, tal como dijiste. Si bien la doctora Soto había tenido ideas extrañas a lo largo de los años, esta fue sin duda la más extraña de todas. Fui orillado a estar junto con ella con el director, donde la doctora Soto expuso su idea. Había algo en el entorno que desencadenaba una respuesta de hibernación inducida por estrés, posiblemente algún tipo de gen latente. Una fuerza externa estaba desencadenando algo que hacía que la gente entrara en hibernación como respuesta al estrés, una defensa. Claramente sonaba como algo ridículo, pero el director concluyó que podría tratarse de un brote de algo llamado EDR, evento de descanso repentino. De ser así, era altamente contagioso y debían controlarlo. Ya habían llamado a un especialista de sus colegas estadounidenses con más experiencia en el tema, pero no tenía sentido. No se trataba de algo que se desencadenara por quedarse dormido, sino de algo que hacía que la gente cayera inconsciente. Lo estaban abordando desde el ángulo equivocado. Lo odiaba, pero la doctora Soto y yo tuvimos que estar de acuerdo. Estaban malinterpretando todo y el tratamiento administrado haría más mal que bien. Partiendo de esa premisa, se administraron dosis de refuerzo controladas al personal para mantenerlos despiertos. Quedarse dormido desencadenaría, en teoría, una reacción en cadena. A mí también me administraron una dosis, igual que a la doctora Soto. Sin embargo, optamos por no tomarla. Si su teoría era correcta, estas personas estaban escuchando algún tipo de detonante genético perdido hace mucho tiempo, incrustado en nuestros cuerpos. Una defensa natural ante algún fenómeno que aún no habíamos experimentado. La noche siguiente, esto se puso en práctica. La doctora Soto no recibió autorización explícita para realizar su prueba de proteínas, pero aún así logró conseguir un kit de prueba y lo realizó ella misma. Si bien no pudo identificar con certeza un detonante de inducción de hibernación, sí identificó la presencia de una proteína desconocida. Probablemente era lo que buscaba, pero aún no podía confirmarlo. Aún así, lo tomó. Mientras la doctora Soto trabajaba en un plan de tratamiento, decidí ir a ver cómo estaban los demás equipos. La mayoría estaban bien, pero algunos mostraban signos de paranoia. Uno de los médicos había caído en el mismo coma que sus pacientes y terminó en una camilla junto a ellos. La gente empezaba a entrar en pánico. Los guardias armados afectados fueron obligados a entregar sus armas, dejándolos expuestos e indefensos.
Vi a más de un asistente dejar su traje de protección en el suelo. ¿Qué sentido tenía si ya todos estaban infectados? Había mucha tensión en el ambiente. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero si el director tenía razón, todo esto pasaría en unas 72 horas, siempre y cuando nos mantuviéramos despiertos. Era tarde, y la lluvia de septiembre caía suavemente sobre mi hombro. Caminaba por el pueblo observando las casas abandonadas. Habíamos recorrido todo lo que había por descubrir y habíamos dejado las puertas abiertas de par en par. Parecía una zona de guerra. De pronto sentí algo que recorría mi cuerpo. Un escalofrío, como la sensación de un viento que no existe. Me heló el corazón y me dejó sin aliento. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Oí gritos a lo lejos. Un rayo impactó en un árbol a lo lejos, con un sonido ensordecedor. Y durante una fracción de segundo, la noche se iluminó como si fuera mediodía. En ese instante, vi algo en la tierra, algo alto, con brazos largos, arrastrándose por el suelo. Me quedé confundido por un segundo. Parecía algo irreal, como si todavía estuviera dormido. Quizás nunca desperté. Quizás estaba en coma o hibernando como los demás. Eso tenía más sentido. Como profesional de la salud busco cosas que tengan sentido. No miro hacia la tierra así nada más, alejándome de las sombras en el suelo. Pero ahora sí lo estaba haciendo. Mi instinto me decía que me escondiera. Corrí a la primera casa que vi y cerré la puerta. Me acurruqué en el dormitorio justo al lado del letrero "abandonar" pintado con aerosol. Pero a diferencia del texto, no iba a abandonar las cosas tan pronto. Mantendría la calma y esperaría. Pero no tuve que esperar mucho tiempo. Tenía un plan en mente. Intenté imaginarlo bien, pero al querer hacerlo, un escalofrío gélido me recorrió de nuevo. Algo parecido a un aliento, a un pulso. Algo que se abría paso en mi mente, escuchando mis pensamientos. Reaccionaba a mí. Me sentía y sentía que miraba en mi dirección. Se oyeron pasos afuera de la casa, pasos largos y lentos. Eran pesados. Rozó el costado del edificio, arrancando fácilmente un panel de madera. Golpeó y abolló las ventanas abarrotadas. Sonaba como alguien que clavaba un cuchillo en una tabla de madera buscando un punto débil. Se oyeron gritos a lo lejos. Uno en particular sobresalía. Era el de un hombre que rezaba a todo pulmón. ¡Veo ángeles!, gritó. ¡Veo ángeles y veo sus senderos! ¡Los reconozco, benditos santos! ¡Los reconozco y los adoro! Esas pocas palabras las repetía una y otra vez. Reconocer y adorar. Reconocer y adorar. Entonces esas palabras se convirtieron en un grito vil y chillón. Algo agarró la perilla de la puerta y tiró de ella lentamente. Oí cómo se rompían las bisagras. No hubo vacilación en ello, ni forcejeo. Sin mucho esfuerzo intenté pensar en una salida, pero el solo hecho de visualizarlo me revolvía el estómago. Era como si mis pensamientos hicieran ruido, algo audible. Ahora, los pasos venían hacia mí. Una de las ventanas traseras estaba cerrada por dentro. La abrí con un clic y me estiré hacia afuera. Caí de boca contra la arena, pero me impulsé hacia arriba, jadeando. Miré hacia atrás aunque estuviera oscuro. La ventana estaba muy alta, pero aún podía ver algo moviéndose dentro. Solo podía verle los hombros, por lo que debía haber entrado agachado para caber ahí. Por un instante,
Nos vimos a los ojos y al hacerlo sentí algo. Fue como si una llave en mi mente derramara mis pensamientos por la parte de atrás de mi cabeza. Me sentí como un animal asustado. El pensamiento consciente me dio paso al miedo y podía sentirlo en los latidos de mi corazón. Mi pulso se aceleraba. Sentía la piel caliente. Tenía la boca seca. Y al girarme para correr, algo atravesó la pared. Tan solo lo vi por una fracción de segundo. Era de al menos 3 cabezas más alto que yo, cubierto de negro de pies a cabeza, con dedos largos y afilados como huesos o garras. No tenía rasgos faciales y no hacía ningún ruido. Había atravesado la pared como si nada, lanzando escombros volando por los aires. Tan solo había sido un instante, pero me parecieron minutos. Podía sentir la textura de la arena bajo las uñas. La sentía pegada a mis palmas sudorosas. El leve olor a vegetación seca me picaba la nariz y se me pegaba en la parte posterior de la lengua. La imagen de algo inimaginable frente a mí había quedado grabada en mi mente. Así que corrí. Seguí un sendero hacia el primer campo de cuarentena. Tengo un vago recuerdo de ver a otros corriendo cerca de mí. Se llevaban a rastras al hombre que había estado rezando, dejando un rastro de sangre en la arena. Había tiendas de campaña rotas y oía disparos a lo lejos. Aún así, apenas pude prestar atención. Algo se acercaba. Me había vuelto en una presa. Llegué a la primera tienda de cuarentena con la doctora Soto y nuestro paciente. Ella estaba inconsciente en el suelo con una jeringa sin usar a su lado. No es que hubiera tenido una convulsión y se hubiera lastimado. Literalmente se había dormido. Incluso tenía una almohada con ella. Intenté despertarla, pero fue inútil. Estaba en el mismo estado que los pacientes. Se acercaban pasos. Intenté pensar, pero cada vez que lo hacía sentía un frío gélido. Me costaba aferrarme a un pensamiento consciente, como si se tratara de un pez resbaladizo. Jeringa. Jeringa, jeringa, jeringa. Me limité a pensar. Miré lo que había preparado. Por un lado estaba el modafinil, una especie de estimulante. Probablemente podía darme el impulso que necesitaba para correr y buscar ayuda. Pero también estaba el cortisol, una hormona del estrés. Ella había preparado ambos. No podía pensar con claridad. Los pasos se acercaban. Tenía que hacer algo. Elegir una opción, pero no podía decidirme, ni pensar. Las luces detrás de mí fueron bloqueadas por algo que entraba en la tienda. Una palabra me vino a la mente, pintada con aerosol en la pared como último recurso. Tal vez habían intentado darme la solución desde el principio. Abandonar, rendirse. Intenté considerar mis opciones. Sabía que lo lógico era tomar un impulso para poder pensar. Así podría razonar, podría trazar un plan, podría correr a buscar ayuda. El animal asustado que había en mí deseaba hacer esto más que cualquier otra cosa. Una inyección y podría estar listo para irme. Y aún así, tomé el cortisol. Un pinchazo rápido y luego silencio. En lugar del subidón de estrés que esperaba, sentí una enorme calma, como si el último pensamiento finalmente se hubiera escapado de mí. Había algo dentro de mí que se había rendido, dejándome semi-inconsciente en el suelo. Podía sentir algo agarrándome el pie, pero no me importó. Había olvidado por completo mi humanidad. Mi mente se había quedado en blanco y todos los objetos y texturas a mi vista se habían convertido en colores y formas irreconocibles. Me estaba disociando. Después de un momento,
regresé a mi conciencia con un vacío tan grande sobre mí como una nube. Miré más allá, hacia el cielo abierto, donde vi algo. Incluso entonces reconocí aquello. Era algo tan primario que iba más allá de mi comprensión actual. Es como si lo hubiera sabido desde siempre, pero hubiera decidido ignorarlo. Pero ahí estaba, un concepto tan básico como una esfera o un cuadrado. Un ojo en el cielo. Y se alejó. Mi mundo pasó de los colores a la oscuridad mientras mis ojos se abrían y cerraban. Podía sentir que mi respiración se ralentizaba. Mis manos se entumecían. La textura del suelo desapareció, dejándome flotando en la nada. No era sueño, sino algo más profundo. Soñé con campos abiertos, con gente tumbada dentro de cuevas profundas esperando que sus sueños no los delataran. Gente golpeando a pensadores y filósofos, intentando enseñar a sus hijos a ser sencillos. Vi a un hombre quemado vivo por expresar un pensamiento, mientras la gente aterrorizada rezaba para que nada los oyera. Había algo allá afuera, aún escuchando en lugares remotos donde la gente no debía estar. Y ahora buscaba nuevos lugares. Se expandía, florecía, y la gente de los azules había sido la primera en sentirla en muchísimo tiempo. Y entonces, como el sol poniéndose en el horizonte, mi mundo se volvió frío y oscuro. Desperté 36 horas después en una cama de una tienda de urgencias. Me habían administrado modafinil. La doctora Soto había argumentado que este neuroestimulante en particular sería suficiente para despertar a la gente de su letargo. Y resultó que tenía razón. No necesitaba un tratamiento complicado. Con una dosis era suficiente. Había tomado cortisol igual que yo. El aumento de hormonas fue suficiente para desencadenar una respuesta de estrés en cascada, igual que la que habían experimentado los habitantes de los azules. Había sido una apuesta arriesgada, pero nos había vuelto prácticamente invisibles para estas cosas. Era básicamente una forma de darnos un golpe en la cabeza, lo suficientemente fuerte como para caer en un sueño profundo donde no podrían vernos ni oírnos. La doctora Soto fue la primera persona a la que vi. Me dio una palmada en el hombro. Se acabó el invierno. Sonrió. Es hora de levantarse. Esa noche, un total de 21 personas desaparecieron. No las mataron. Literalmente desaparecieron. Hubo un par de grabaciones de drones que mostraban a personas siendo arrastradas a la oscuridad, pataleando y gritando. Y no se las volvió a ver. 2 personas murieron, pero se consideraron muertes accidentales por fuego cruzado. 63 personas de los azules sobrevivieron, incluido nuestro paciente. Los animales fueron examinados y devueltos a sus dueños. Lamentablemente, esta gente no pudo regresar a sus hogares. El gobierno se apropió de esa franja de tierra, alegando que era una instalación militar subterránea, lo cual claramente no era. Nunca lo fue, pero el efecto persiste, y quienes deambulan por ahí aún pueden sentirlo. No hay forma de prevenirlo. No hay forma de combatirlo. Lo mejor que podemos esperar es confiar en que nuestros cuerpos, en efecto, se hagan los muertos. Muchos de mis colegas protestaron, pero sus gritos fueron silenciados. Algunos vieron sus carreras amenazadas, otros fueron chantajeados. Tanto la doctora Soto como yo teníamos claro que debíamos cooperar, así que lo hicimos. Optamos por pedir una compensación y entendimiento mutuo. Accedieron, nos compensaron muy generosamente y firmamos un contrato. He guardado silencio sobre esto desde entonces. Ha sido un descubrimiento enorme, pero que solo puede estudiarse en este caso, en estas circunstancias particulares. No hemos podido activar ese mismo mecanismo de defensa en ningún otro escenario. Requiere esa amenaza específica,
y aún no la hemos encontrado en ningún otro lugar que no sea Los Azules. Hasta hace poco. Se han registrado 2 casos de más personas dormidas, uno en Sonora y otro en Zacatecas. Nos dieron las ubicaciones específicas. Había indicios de que también podría haber ocurrido en otros lugares. Algunos informes llegaban hasta el sur de Estados Unidos. Desde entonces, el director prácticamente ha tirado la toalla. Y como dijo la doctora Soto, esto no se puede contener. Si pasa, pasa. Y parece que va a pasar muchas más veces. Nuestro contrato ha rescindido. Puede que llegue el momento en que esto salga en las noticias, pero por ahora todos guardan silencio. A veces se trata de un derrame químico, una fuga de gas, un virus. Hay muchos nombres para cosas así, pero todo se reduce a tan solo gente durmiendo más de lo habitual, lo cual pareciera no sonar tan mal. Y las personas que desaparecen, bueno, ¿quién puede decirlo con certeza? Nadie sabe qué les pasará. No puedo comprender a qué nos enfrentamos. Algo que ha estado aquí tanto tiempo, aún más que nosotros. ¿Nos odia o nos ama? ¿Hacia dónde vamos? No lo entiendo. Y creo que es mejor así. Quizás debimos haber dejado atrás el cuestionarnos las cosas hace mucho tiempo. Quizás debimos habernos quedado dormidos. Quizás el invierno sea más largo de lo que pensábamos. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la